InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios hacinados pa' no cabe un alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Cuando sientas que el olvido ya colmó tus venas y la vida marcha y gris amargo desabrida, recordás a mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita a la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Buenas tardes, noches aquí, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo programa de 3 en 1 aquí los jueves desde el estudio Chicha Mariani con la operación técnica del gran Martín Loza y quienes me acompañan, mis amigas y compañeras Camila García, Diana Holguín y quien les habla Charo Álvarez. ¿Cómo andan? ¡Uy, qué semanita! Yo igual estoy con así como, porque bueno, lo de ayer fue, y sí, lo de ayer fue una ganancia lo que pasó en el Congreso, estás hablando. Y sí, un poco. Como ganamos una batalla. Sí, aunque con sea... la mitad. Ponele, es una Bien. sensación distinta. Sí. Porque implica también alguna lectura política en relación de cómo se van conjugando, digamos, los grupos y sobre todo en este marco donde estamos en las previas a lo que es en la campaña electoral, en lo que se va a venir en la provincia de Buenos Aires y luego en las nacionales. Recordamos a todos, porque lo voy a decir muchas veces, sépanlo, que el 7 de septiembre son las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Por favor, entren en el padrón electoral de la provincia. Sí, porque cambiaron, cambiaron los lugares de votación y esto es muy importante para que la gente lo sepa. No, y aparte lo confirmo fehacientemente porque, por ejemplo, mi viejo votó toda la vida en una de las escuelas primarias donde yo fui y me fijé efectivamente para ver si habían cambiado el lugar de votación y después de muchísimos años se lo cambiaron a otro lugar que nada que ver. La página es padrón.gba.gov.ar para que puedan ver a dónde tienen que votar, por favor, el 7 de septiembre. Bueno, tenemos algunos avisos parroquiales. Muy buenas tardes. ¿Cómo andan a todos nuestros oyentes y a mis amigas y compañeras? Sí. Que viene el Día del Niño, ¿no? No, perdón, porque... Y las niñeces. Perdón, las niñeces. De las infancias. Muy bien. Ahí está. Y no es un dato menor de por qué se llama Día de las Infancias y no Día del Niño. Sí. Así que, ¿por qué? Porque queremos celebrar todas las infancias, las diversas, las distintas, los distintos tipos de crianza. Los que vivimos una crianza más o menos, los que vivimos una crianza hermosa y los que, queremos que nuestras infancias también sean celebradas, no por este gobierno, pero sean celebradas por quienes apostamos a un futuro realmente mejor. Así que esta hermosa radio, decidió hacer un sorteo. Así que les avisamos lo siguiente, que participen participen de un sorteo para el Día de las Infancias que ofrece Radio Caput y que el regalo, ¿no? Sería del proveedor Hogar, que es sponsor de la radio, y tiene que ver con los dinosaurios. ¿Hay un dinosaurio inflable? Sí, hay un dinosaurio inflable que tiene rueditas. Ahí, mira. ¡Uy! ¡Está buenísimo! Así que apúrense porque si no se lo lleva Simón, que es el hijo de Charo, Sí, no, sí. que ya empiezo a competir, tengo 2 ahijadas, así que ya empiezan a competir. Bueno, aclaremos que tiene que participar en el sorteo. Sí. Para ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer para participar del sorteo? Ay, tráemelo, lo necesito. Bueno, tienen que mandar un mensaje de WhatsApp al 11 44 15 25 40. Ahí lo tenemos, miren. Sí, tenemos un A ver. amiguitos.
Ahí está. Le tenemos que poner nombre Ahí está. también, ¿no? Ahí está. El dinosaurio Bueno, de Charlie acá puede estamos. ser. Ahí está. Bueno, y tiene rueditas abajo. Sí, está ahí, está ahí, Y está que ahí. lo podemos. Esto es una locura. Una locura, Está este buenísimo. dinosaurio. Y tiene Mirá, control ahí está. remoto. Gracias, Martín. Bueno, Bueno. muy divertido. Entonces, tienen que mandar un mensaje por WhatsApp al 11 44 15 25 40 con tu nombre, los 3 últimos números de tu documento y tenés que poner quiero el Dino y ya estás participando para el sorteo que prontamente se va a hacer, así que quédense online. Yo voy a mandar un mensaje para ver si lo van Si a te quedás el Dino, claro. ¿qué te Obvio. pasa? Y ya aviso acá en la radio, pongamos días de las infancias, por favor. No digamos día del tal niño. cual, obvio, perdón. Bueno, ¿qué semanita estábamos comentando recién? Pasaron un montón de cosas. Millones. Millones de cosas, pero bueno, en principio lo más fresco que tenemos es que ayer hubo sesión en el Congreso y el gobierno perdió todas las votaciones, absolutamente todas, intentando hacer esas provocaciones que hace para levantar el quórum de la mesa. Que ya había pasado varias Nada veces. más patético que provocar diputados o diputadas para que se levanten de su asiento y dejen de tener quórum lo que están debatiendo. Así que la verdad, Aunque- nefasto. Perdieron 1, 2, 3, 4, como 4 temas que se votaron, que Centrales. perdieron, que son centrales. Una es la ley de financiamiento de la educación universitaria. La otra es la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y las residencias nacionales de salud. El pedido de emplazamiento de comisiones, que ahí se creó la comisión De Libra. investigadora del caso Libra, y el rechazo a los múltiples decretos de facultades delegadas del recortador serial que imprime Sturzenegger. decretos, que imprime en el siglo XXI decretos, Sturzenegger, el ministro de desregularización. Bueno, creo que ya no lo ves más porque ya tenía vencimiento. No eso sé, hoy también. debía estar llorando. Pero- Se debe haber pero- quedado sin tinta la impresora. Sí. Pero quiero decir que más allá de esas cositas que estuvieron haciendo para que caiga la sesión, sí es importante decir que Martín, no quiero decir el apellido, un expresidente, que es el jefe, digamos, del bloque de diputados, digamos, No, es de el la presidente Liber- de la Cámara. Sí. Sí, ese presidente de la Cámara intentó, políticamente tratar de hacerlo caer, así como también estuvo el jefe de gabinete, Francos, tratando de dar de baja esto. Finalmente no sucedió esto. Y hoy, para dar la perlita de cierre y que Majo siga un poquito, llamó de sorpresa Milei a todo su gabinete. Apa. Hoy a la tarde. Lo decía por último momento por esto, porque frente a estas grandes batallas que se dieron, ven peor el panorama en el Senado. Ujú. Bueno, yo quiero mencionar con algún detalle un poquito, cortito, pero con algún detalle, cómo se dio esa ingeniería parlamentaria para que haya un bloque opositor que permita justamente los resultados que se tuvieron en el día de ayer. Y no me parece menor porque es también cómo se va dando, digamos, toda la lógica político-parlamentaria, que de alguna manera muestra cuál es la sensibilidad que hay con respecto a lo que viene pasando en la calle, en la diaria, en un montón de cuestiones que no me parecen menor. Y quiero decir que fue posible gracias a que ese bloque se conformó por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, la Izquierda. Se sumaron radicales del sector que conduce Rodrigo de Loredo, Karina Banfi, Gabriela Brauer de Koning, Julio Cobo, Fabio Ketlas, Roberto Sánchez y Martín Tetaz. También fue importante el respaldo de diputados cordobeses de Encuentro Federal, que responden al gobernador Yarlora de Córdoba, el único de los mandatarios del Armado Federal Provincias Unidas que decidió tener un perfil directamente opositor en el día de Bueno, ayer. ¿Puedo se hacer podía decir que, perdón, ¿no? Se podría decir entonces que esta alianza que se dio esta última semana de gobernadores entre Puyaro, Nacho Torres, Esdero y el de Jujuy está tomando color o influencia dentro de lo que es las votaciones y dentro de lo que es
empezar a formar un espacio alternativo de centro para obviamente ganar elecciones y resguardar los intereses de las provincias. Bueno, está claro, digamos que sí, pero quería hacer un asterisco a esto, porque la nombraste o no me acuerdo, pero a Natalia de la Sota, y quiero decir que esta semana Natalia de la Sota se candidateó por fuera del espacio de Martín Yayora, que no me parece para nada menor, porque creo firmemente, me gustaría que en algún momento le podamos hacer una nota. Vamos a intentarlo, podemos intentarlo. A Natalia, porque me parece una mujer muy interesante, con un perfil muy interesante dentro del PJ. Sí, igual yo tengo una lectura yo tengo una lectura con respecto a eso. Pero me parece interesante su decisión. Digo, cómo está rompiendo, digamos, ese bloque. Y respondiendo a la pregunta de Cami, evidentemente, ni francos, ni nadie del gobierno nacional, dieron algún tipo de respuesta a los gobernadores, y los gobernadores respondieron con... No, a mí me parece que no es menor, porque se están dando una serie de cosas, digamos, en el marco de este armado que tiene que ver con lo que va a ser de cara a octubre y las elecciones. Digo, hay una cosa que me parece que los gobernadores no le están permitiendo a la jefa, para decirlo de alguna manera, que es el que jefe. El jefe, no importa. Lo que quiero decir con esto es que no le están permitiendo que se meta en el territorio y que arme las listas. Entonces, desde ese lugar no me parece menor tampoco la actitud de Jaldo, que fue uno de los primeros que salió y que hace poco, estos días salió un audio de él diciendo no nos van a venir acá a marcar la cancha. Digo, hay un montón de cosas que creo que en esa lógica se pueden estar jugando. Todavía no tenemos no vamos a tener una lectura clara, recién está empezando a caminar esto. Creo que va a depender mucho también de qué pase o no en provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, para tener una mirada con respecto a ese punto. Pero sí me parece importante decir que hubo 3 diputados del PRO que en el día de ayer votaron a favor de la ley de financiamiento universitario, que esto no se había dado en otras oportunidades. Y no me dejo de acordar que en este programa nosotros entrevistamos a un diputado que respondía al bloque el diputado Manes, que él planteó que cuando diputados votaban a favor de cosas que tenían que ver con el gobierno, en contra, digamos, de lo popular, era porque había acuerdos o porque había una valija como lo de Cuadra. Sí, las negociaciones... Lo digo porque las negociaciones siguen existiendo. Lo que no me parece menor es que en algún punto las negociaciones antes tenían un resultado determinado que ahora no está sucediendo. Sí, también puede ser porque les prometieron cuestiones que no les cumplieron, pero yo no estaría tan segura que estas votaciones sean algo que tenga que ver con un proyecto que trascienda en lo político. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que hoy por hoy la conveniencia es hacer estas votaciones, y que si mañana el gobierno comienza a negociar especias, que es la capacidad que tienen los gobiernos, la negociación, y es lo que en realidad se debe hacer. Pero bueno, cuando empiecen a negociar especias, yo quiero ver qué hace Jaldo, qué hace Esdero, qué hace Sáenz, qué hace Nacho Torres, porque ayer, por ejemplo, Bere Tilneck no bajó a sus diputados para votar financiamiento universitario, como así tampoco lo hizo Rovira. Digo, no votaron en contra, pero no bajaron, no dieron el quórum. Con lo cual, todavía eso, como bien vos decís, Charo, es algo que es muy reciente, hay que ver cómo se arma, pero me parece que es un dato no menor que 4 gobernadores, 5 gobernadores se hayan juntado con Zamora de Santiago del Estero también a, obviamente, hacer política y decir, acá están las provincias y los intereses no van a ser negociados. Yo creo que hay que distinguir en 2 planos. Uno, que es generar un espacio de ciertos acuerdos legislativos, generar un cierto bloque, pero no necesariamente solamente legislativo, sino político, frente a las negociaciones con el gobierno, que no vienen saliendo porque justamente el Tesoro, a los únicos que le fue dando guita fue a Tucumán, fue a Misiones mayoritariamente. Río Negro, con las carnes. Pero otra cosa, que es lo que vos habías planteado, es efectivamente tener un proyecto de país alternativo. Puede ser una iniciativa, creo que hay una cierta iniciativa, lo que pasa sí creo es que hay, como se dice en la jerga política, mucho jetón. Entonces, para que eso sea efectivamente una propuesta, un proyecto, una cosa ordenadora,
sobre todo desde lo federal, ¿no? Un proyecto de país y no, como plantea Schiaretti, un proyecto del cordobesismo o un proyecto del chubutismo o un proyecto Exacto. plenamente, digamos, de Pago Chico. De Pago Chico no, son provincias importantes, digamos, no, pero... Pago Chico es de propio interno de Sí, pero digo, local. la cuestión está en si van a poder realmente discutir ideas y discutir un proyecto que sea efectivamente federal y que va a tener que además dialogar, pero ineludiblemente con la provincia de Buenos Aires. Y eso, digo, cualquiera que quiera gobernar la Argentina lo tiene que saber. Digo esto porque va a ser, como decía Charo, va a ser importante las elecciones, digamos, del 7 de septiembre, sí. Y van a ser importantes las elecciones de octubre, también en vistas de ese proyecto político y de esa propuesta. Hoy lo que observamos es gobernadores e intendentes tratando de conservar el poder que tienen a través de negociaciones y demás. Hay que ver qué pasa en las elecciones, como bien vos decís, Diana, y hay que ver cómo se empiezan a armar las piezas para justamente juntar todas esas ideas de esos regionalismos o esos provincialismos tienen que responder a un proyecto nacional. Pero para hablar de estos temas y otros más, estamos en comunicación, que ya estamos, Martín, ¿no? Estamos conectados porque esta semana salió el tema de las retenciones y de la baja de retenciones al agro. Y nosotras nos queríamos preguntar y hablar con especialistas para saber cómo afecta esto a los precios, cómo afecta esto a la recaudación, cómo afecta esto a las diversas aristas que tienen que ver con nuestro país. Así que para eso, ahí los dejo para que presenten a los dos entrevistados que tenemos. Hola. Hola, tenemos ahí a Paco Durañona, que es responsable del movimiento Arraigo, que es un movimiento federal que hace mucho hincapié en el federalismo. Y también, no sé si ya está conectado. Está conectado, sí, Jonathan Sánchez Sosa, que es director del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, muy buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ok, bueno, ahí está. Tenemos ahí el dúplex. Buenas tardes. Perfecto, hola, ¿cómo va? Bien, todo bien. Un saludo a Jonathan también. Lo mismo para vos, Paco. Un gusto. Gracias. Bueno, les damos la bienvenida. Una de las ideas de poder charlar con ustedes, por un lado, digo, con alguien que tuvo gestión municipal, siendo intendente de Areco y representante del movimiento de Arraigo, era charlar un poco la cuestión de las retenciones, ¿no? La cuestión de las retenciones y, digo, en el fondo, la cuestión de la política agraria y de los proyectos nacionales y de cómo esto, ¿no?, nos afecta en la cotidianeidad y en la idea del proyecto de país. Entonces, hace poquito el presidente dio un discurso en la sociedad rural diciendo que iba a bajar las retenciones, que iba a haber medidas, y una de las cosas que se suelen decir es: esto beneficia a los grandes pools de siembra, a los más ricos de la Argentina, y nosotros queríamos un poco desentrañar, ponerlo como en tensión a esto que se dice comúnmente, por lo menos del otro lado de la grieta. Bueno, arranco y después le cedo a Jonathan que seguramente puede brindar mayores precisiones porque él es un gran especialista, está trabajando en la gestión de la provincia de Buenos Aires y nos vamos a complementar bien. La realidad es que la discusión sobre las retenciones ya me parece que viene generando algún hartazgo porque pareciera que no podemos salir de esa brújula, uh-huh, donde hay una parte un sector de la sociedad concentrado que tiene una potencia, una fuerza relevante, ¿no?, para hacer oír sus reclamos gremiales, sectoriales, legítimos, por cierto, ¿no? Uh-huh. Porque ellos defienden sus intereses, que es
o lograr la mayor rentabilidad posible de su negocio. Por eso van por todo. No van a tener una mirada social cuando lo que está en discusión tiene que ver con sus ingresos. Entonces, el sector concentrado agropecuario, y repito, concentrado, pide a gritos la eliminación de las retenciones. Ahora, el sector concentrado del campo, que muchas veces está personificado o en la mesa de enlace, o ahora todavía mucho más concentrado aún en la sociedad rural, como vimos la forma en que fue recibido Milei, aplaudido, casi ovacionado como un star rock, justamente porque se había preparado para que así fuera, preanunciando que iba a llevar un paquete de medidas que pudieran alegrar a los que estaban allí reunidos, que dicho sea de paso, es exactamente lo mismo que se les dio durante la gestión tan criticada, tan bastardeada de Alberto Fernández. No claro, porque hubo un aumento. Claro, hubo un aumento y después ahora lo que hacen es bajarlo al mismo porcentaje. ¿Sería así? Primero hubo un intento de aumentarlo muy sustancialmente, como no había sido aumentado, creo, en ningún momento en los últimos años, por ley. Eso en el Congreso, el peronismo, que se pretende presentar como una posición antagónica con el campo, se plantó para evitar que eso fuera así, porque era absolutamente excesivo. Se tuvieron que retirar ese planteo y aumentar de la manera que se tuvieron las retenciones hasta el anuncio de la rural. Por lo cual, la verdad es que respecto del gobierno anterior no hubo ningún cambio sustancial. Pero lo que quiero decir es que a veces se confunde al sector, a la mesa de enlace, o en este momento a la sociedad rural, como el campo argentino. Claro. Y eso es un sector del campo argentino, ¿no? Y a veces se confunde al campo argentino con el interior. Y el interior no es el campo argentino, ni el campo argentino es la mesa de enlace, ni la sociedad rural. El interior es mucho más que el campo. El interior es industria, son las pymes, es la cultura, son los trabajadores municipales, son los que trabajan dentro de los establecimientos agropecuarios. Hay un conjunto de actores muy relevantes en el interior que van mucho más allá del propietario o de un terrateniente. Ahora, yo con esto no quiero negar la legitimidad de la discusión respecto de las retenciones. Yo sí creo que, y somos muchos los que creemos que Argentina debe avanzar en una nueva discusión sobre cómo deben distribuirse esas retenciones. El modelo de la segmentación fue muy interesante, es decir, que no se le puede cobrar lo mismo a un pequeño productor de 200, 300 hectáreas en una zona más ardua, más difícil para producir. No es lo mismo producir en San Antonio de Areco, en Pergamino, que producir en Corrientes o en Chaco. Hay cuestiones climáticas que hacen mucho más difícil en algunos, incluso en la provincia de Buenos Aires. No es lo mismo producir en Bolívar o en Carmen de Patagones que en la zona núcleo donde está San Antonio de Areco, donde estoy yo ahora. Entonces, ni tampoco es lo mismo un productor de 200, 100, 50 que un productor de 1.500, 2.000, ni un productor agroecológico que un productor tradicional. Con lo cual, se puede perfectamente avanzar en un esquema diferenciado, segmentado, donde haya un aporte al incentivo a la producción agroecológica, donde haya reducciones como incentivos importantes a esas retenciones, pero siempre tenemos que saber que si las retenciones son bajas, el plato de alimentos que llega a la mesa de los argentinos es más caro. Esto es una fórmula indiscutible. Ahora, que si se bajan las retenciones va a aumentar la capacidad productiva y eso va a generar más dólares y en 10 años la riqueza se va a desplegar o a derramar en todos los argentinos, bueno, yo no veo que Argentina esté para tomar ese riesgo, ¿no? Sí creo que el peronismo se debe, y lo digo como autocrítica, una profunda revisión de la cuestión de
de las retenciones, porque evidentemente así como están, ni conforma al sector agropecuario concentrado, pero también es muy injusto respecto de los pequeños y medianos productores, que son muchísimos a lo largo de la Argentina, y con este sistema cada vez tenemos menos pequeños productores y más pools concentrados. Yo quería hacerle una pregunta a Jonathan, que está en línea también, sobre este tema que introdujiste vos recién, Paco, que obviamente esta baja de retenciones favorece a los dueños de la tierra y no a los productores, tengo entendido, y que desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se está tratando de trabajar una propuesta para que esa eliminación de retenciones esté apalancada por una nueva ley de arrendamiento, porque obviamente acá quienes menos se benefician son los pequeños productores y los que arriendan la tierra. Porque obviamente hay un desacople entre el precio local y el precio internacional y demás. Y la segunda pregunta que quiero hacerle a Jonathan es que hay ciertos análisis que dicen que esta medida va a beneficiar a las provincias, porque el 64% de los impuestos que hoy paga el agro son retenciones no coparticipables, y que obviamente las provincias van a poder recaudar más IVA, ganancias, que eso sí son impuestos coparticipables, que igualmente el gobierno no les está dando nada, pero bueno. Quería saber, bueno, Jonathan, ¿qué opinabas al respecto de esto? No, primero mencionar que las palabras de Paco están en sintonía con lo que yo opino y creo, y efectivamente el dato que se mencionaba y que creo que di hacía respecto a lo que eran los valores de las retenciones, efectivamente hay una coincidencia entre lo que fue la última parte del gobierno de Alberto Fernández y la baja de las retenciones con lo que hoy se está reiterando, y eso nos pone, digamos, a cuestionar, o por lo menos a pensar si es una cuestión simplemente económica, o obviamente, como nosotros podemos pensar por el fondo, hay un trasfondo de otra índole que no es estrictamente el económico, sino que la discusión va por otros canales también. Y eso, que es la alta concentración del sector agroexportador, lo podemos ver claramente cuando hacemos referencia a que, no lo digo yo, lo dice la Bolsa de Comercio de Rosario, hace una publicación y encuentra que el 91% de las exportaciones del sector las realizan 10 empresas concentran el 91%, y si nos vamos a las primeras 4 empresas, concentran el 52% del total de las agroexportaciones. Eso claramente que habla de un sector concentrado. Preguntarnos, retenciones sí, retenciones no, es reducir, me parece, toda la discusión del sector agropecuario, como también decía Paco, respecto a qué es el campo, qué es, o sea, la ruralidad, y que reducirlo a un único sector, a una única variable macroeconómica, es un problema que tenemos que saltar de eso para pensar cómo vamos a segmentar políticas para poder realizar esto que me preguntaba recién respecto a pequeños y medianos productores, alentar el consumo interno que hoy está desplomado. Lo vemos cuando incluso en los índices que publica el INDEC nos encontramos con una reducción de lo que son las ventas en el sector agroalimentario. O sea, encontrarnos con ese tipo de situaciones, claramente que lo que presentan es una mayor pobreza de nuestra sociedad, una variación de lo que son primeras marcas a segundas marcas, y en algunos casos quizás ni siquiera eso. Y lo que también tenemos que pensar es cómo esta posibilidad de la necesidad que tenemos de dólares, ¿no?, tiene que entrar, digamos, o no colisionar con la posibilidad de desarrollar el mercado interno. ¿Es posible? ¿Es algo utópico? Bueno, creo que nosotros desde la provincia de Buenos Aires venimos realizando políticas con el propósito de alentar el consumo interno, alentar la producción en la provincia, pero respecto a lo que hoy hace el gobierno nacional, bajar las retenciones y a la vez, como decís vos, pensar en la coparticipación. Y bueno, nos encontramos con que no se está coparticipando, por ejemplo, el tema de los combustibles, la obra pública que se tiene que llevar adelante para poder desarrollar lo que es las estructuras, las infraestructuras que permitan el arraigo digno, la posibilidad del desarrollo de las economías regionales, se encuentra completamente devastado porque hay un gobierno nacional que plantea obra pública no, y no coparticipa ninguna de las cuestiones que tiene, incluso por obligación, porque a la provincia de Buenos Aires se le deben más de 12.000 billones de pesos. Entonces,
claramente que el contexto en el que estamos discutiendo esto solamente puede pensarse que es alentar a algunos sectores súper concentrados y ni siquiera es hablar de esa mesa de enlace a la que se hizo mención antes, encontrar también que hay un crujido interno, porque no es lo mismo hablar con el chacarero, como bien decía también Paco, hablar con un productor quizás de lo que es la zona, como Pergamino, como Areco mismo, que yo que trabajo en la provincia de Buenos Aires, ir a Carmen de Patagones, ir a Villarino, donde está la zona del secano, o irnos a pensar en la parte de la cuenca de Salado en inferior, que también claramente tiene otras condiciones climáticas y productivas que no la hacen tan conveniente para pensar en producir los cultivos tradicionales. Yo sí. quiero, justamente a partir de lo que, de lo que están comentando, y creo que todos acá tenemos una mirada, digamos, más cercana a la justicia social, y en ese sentido, digo, hay algo que me parece que al principio también lo decías, Paco, hay algo en donde nos divorciamos de alguna manera con esta discusión de retenciones sí o retenciones no, y que ustedes empiezan a complejizar, y es cuáles empiezan a ser los puentes, ¿no? Los puentes políticos, digo, ya sea desde el Movimiento Arraigo o desde la propia provincia de Buenos Aires, que tiene a cargo la gestión de la, te diría, de ser el gran motor, digamos, de la Argentina. Recién hablábamos del bloque de gobernadores y de lo que pasó en el Congreso. Y lo comentábamos con las compañeras, no se puede pensar un proyecto federal sin la provincia de Buenos Aires, entonces por eso también es tan importante las elecciones del 7 de septiembre, pero ¿qué instancias están viendo ustedes donde podemos generar un puente, digamos, con todos estos actores de los que hablen, de los que se hablan o de lo que se quiere polarizar en los medios de comunicación, para poder pensar, digamos, una provincia de Buenos Aires mejor, para poder pensar en una justicia social, para poder pensar en un proyecto federal? Quizás estoy siendo muy amplia, pero me parece que amerita. Yo sumo una cosa a lo que dice Diana. ¿Qué tal? Buenas tardes a ambos. Sumo el tema del para qué, ¿no? Porque uno toma decisiones, pero el tema es para qué se están tomando esas decisiones y cuál es el objetivo final que tenga que ver con un desarrollo federal que sea inclusivo y que permita un crecimiento sostenible, ¿no? Y con el cuidado de los recursos, digo, son un montón de cosas a tener en cuenta. Empezamos, Jonathan, si querés ahora. Bien, hay una cosa que sí me parece importante mencionar, es que yo creo que todo el tiempo, desde los lugares que nos toca ocupar, o sea, y una cosa, Paco, que voy a mencionar y espero corregirme porque quizás temporalmente me estoy equivocando, pero sí tenés noción, cuando estuviste en la Superintendencia de Seguros, respecto a cómo eso también tiene una fuerte vinculación con el sector del agro. Bueno, y posteriormente hubo una propuesta de lo que fue el inciso K, en donde vos ya estabas, creo, en Areco siendo intendente. Pero, sí, bueno, pero trabajé en ese tema porque lo arrancamos durante mi gestión. Por eso, entonces lo dejo para que después, en todo caso, si querés, hagas alguna mención a eso también. A mí me parece importante pensar que, por citar un caso hoy en día, nosotros nos encontramos con que a nivel nacional, en el país hermano de Chile, se están cancelando lo que son las importaciones de carne vacuna de la Argentina, porque con la destrucción de organismos como el SENASA, como INTA, lo que se están perdiendo, digamos, son estándares de calidad y salubridad que nos permitían entrar sin ningún tipo de control. Hoy, mientras el gobierno nacional realiza eso, nosotros en la provincia de Buenos Aires, hace ya 2 años atrás, salimos con un plan de reducción de las enfermedades de transmisión sexual, las ETS, las enfermedades venéreas, como se conocen. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con una política como esa que es puntual? O lo que tiene que ver con la promoción de la agroecología o la promoción de las buenas prácticas agrícolas, que son 2 alternativas para reducir, en un caso, los agroquímicos y en otro, promover una producción alternativa, que de hecho quien acá me acompaña es un gran promotor también de ese tipo de prácticas. Nos lleva a pensar cómo hablar con la diversidad de la ruralidad con la que nos tenemos que encontrar y con quienes tenemos que tender esos puentes para poder garantizar no únicamente más producción, sino también más producción con más productores, con más trabajo.
Entonces, pensar las economías regionales, pensar en los caminos rurales, como es una política que me toca hoy en día poder trabajar desde el Ministerio articulando con los municipios para mejorar esa condición. Imagínense que tenemos más de 105.000 kilómetros de caminos no pavimentados en la provincia de Buenos Aires, trabajar en la conectividad para que cada uno pueda elegir no solamente que en tener el ser nacido en un lugar, sino poder elegir vivir, habitar ese lugar donde uno fue nacido y criado, porque se puede garantizar la provisión de servicios elementales. Hoy en día hablar de Internet, hablar de telecomunicaciones son cuestiones elementales y nosotros tenemos que pensar en ese desarrollo federal, en ese desarrollo equitativo, en mi caso desde la provincia de Buenos Aires, pero obviamente pensando en cómo amplificar esto, ¿sí?, a todas las demás provincias, pensando que justamente tenemos que tender puentes con otras provincias, tenemos que trabajarlo, y donde hoy quizás los espacios se generan. A veces será por situaciones de espanto y en otras porque sabemos que hay una necesidad común que nos hace encontrarnos desde la justicia social, desde lo que es la independencia económica, y me parece, digamos, que esos puentes a los que ustedes hacen mención se hace con políticas públicas, para sintetizarlo. Sí, porque para además tampoco... manera... Sí, no, Sí. quería decir una aclaración muy obvia, pero digo, no es lo mismo producir soja en Salta por los costos de infraestructura que producir soja en la provincia de Buenos Aires. Digo, hay que ver cómo... Logística, que es... De logística, claro, logística, porque la salida al puerto es por Rosario y hay una serie de situaciones, camiones que muchas veces quiebran pavimento. O sea, hay situaciones de logística y demás que no están siendo contempladas por este gobierno. Total. Ahí, Paco, no sé si vos querés como seguir con, Sí. expandiendo. Sí, primero reconocer que la gestión de Axel en la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, que es el titular del Ministerio de Asuntos Agrarios, donde está Jonathan, siempre ha trabajado muchísimo el diálogo con los distintos sectores, con todos, incluso en los peores momentos. Es falso que el peronismo, que nuestra fuerza política haya dinamitado cualquier tipo de encuentro. Al contrario, siempre hemos sido muy abiertos al diálogo, a los consensos, al intercambio de ideas, por supuesto, sin dejar las convicciones, y muchas veces incorporando posiciones que quizás creíamos que teníamos razón, y a partir de ese intercambio fuimos incorporando un montón de posiciones que desde los distintos sectores nos fueron aportando, pero siempre ha habido mesa de trabajo, y hay organizaciones rurales muy interesantes que hay que reconocer, como Carvat, por ejemplo, como incluso Federación Agraria, que en mi rol como legislador, y sé que también con la gestión del gobierno provincial, siempre han estado a disposición, más allá de las diferencias que se puedan tener. Siempre hemos sido muy abiertos a la creatividad, sabiendo que Argentina no puede prescindir, no solamente no puede, sino que no corresponde constitucionalmente prescindir del aporte que Argentina como nación y nuestros recursos naturales, como el agua, por ejemplo, le brindan a la producción agropecuaria para generar sus recursos, sus ganancias, su riqueza. Y hay una parte de ese capital, así como una parte de la exportación hidrocarburífera, queda en manos del Estado por regalías, y también por retenciones y por impuestos. Bueno, del mismo modo, a partir del aprovechamiento del suelo que hace el sector agropecuario, también hay una parte de esa riqueza que debe quedar en manos del Estado por todo esto que ustedes recién decían. Obviamente tenemos que siempre estar abiertos a tratar de buscar el mejor punto de encuentro para ver cuál es el porcentaje de apropiación del Estado, en el buen sentido de la palabra, de esa riqueza. Porque con esa riqueza, primero que hoy estamos en una situación de endeudamiento exorbitante, ya no hace falta entrar en detalles, pero todos sabemos que Argentina es el primer país del ranking mundial en cuanto al monto de la deuda que le debe el Fondo Monetario Internacional. Solo Argentina supera al resto de los países juntos de lo que es el monto que le debemos al Fondo Monetario, y eso sigue creciendo, más la deuda social que tiene Argentina,
en términos de logística, de transporte, de conectividad, de arraigo, porque no es casualidad que Argentina tenga casi el 40% de la población concentrada en una sola provincia de las 23 que tenemos en el interior. No es casualidad que no crezca la población en el interior, no es casualidad que haya migración permanente de los pueblos del interior a las grandes ciudades, no es casualidad que en la tercera sección electoral, que es el 0,05% de la superficie argentina, viva un porcentaje extraordinario de argentinos, y en los pueblos del interior donde está la riqueza para producir alimentos, para agregar valor, para la industria, no quedan jóvenes porque no hay oportunidades, no hay trabajo, no hay universidades, no hay logística, no hay... Y que el peronismo en estos últimos 25 años ha hecho un aporte inmenso en ese sentido, y todavía recién empezamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para agregar valor en origen, mejorar la capacidad productiva, mejorar la tecnología para poder producir más y exportar más? Bueno, ahí es donde tenemos que encontrar la sintonía fina con el sector agropecuario, dejando de lado las barreras culturales que claramente están, ¿no? Hay una cultura antiperonismo muy grande. Si nosotros hubiésemos hecho exactamente lo mismo que hizo Milei en la rural haciendo ese anuncio, nos teníamos que ir corriendo a tomatazo limpio. Sí, totalmente. De hecho, estamos diciendo que son las mismas retenciones que tuvo el gobierno de Alberto Fernández sobre el final. Y bueno, nosotros sabemos que entramos a la cancha perdiendo 10-0. No Tal importa, cual, pero por eso... Sí, pero por eso me parecía interesante de poder hablar de los puentes, ¿no? Para Sí. justamente trabajarlo desde el trabajarlo desde el territorio. Trabajarlo desde el territorio requiere de poder pensar, no un proyecto federal, entre comillas, de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Quiero hacerles una última pregunta a los dos. Los pongo en contexto, sé que me querés decir algo, que querés decir algo, Jonathan, pero un poco para cerrar, y es un tema para seguir abordando largo, quizás en una próxima, para seguir charlando con ustedes, y tiene que ver con dijeron recién algo importante que tiene que ver, uno, con la infraestructura, ¿no? De la cual hablabas, dado que sos el director provincial de Logística, Infraestructura en Conectividad y Trabajo Rural. Y larguísimo el nombre. Larguísimo, como Sí, todos los nombres. hasta la abreviación debe ser. Como todos los nombres, digamos, que solemos no es hacer. Secretario de Bicisendas. Claro, bueno, Claro. esa está buena. Está bien. No, pero que hablaste también vos, Gracias, Paco, Paco. del agua, ¿no? Hoy se hizo el Congreso Nacional del Agua, lo presidió el ministro de Obras Públicas, digamos, de la provincia de Buenos Aires, candidato también a la primera sección electoral de Fuerza Patria, y Axel tuvo una discusión sobre la cuestión de la hidrovía. Hubo discusiones y hay grandes discusiones en torno a por qué el Fondo Monetario nos está dando tanta guita, ¿no? Tantos fondos, ¿por qué? Una de las grandes razones que se dicen es porque vienen por nuestros recursos naturales, y uno es el agua. Es una de las grandes cuestiones. En eso, como la variable que nos atraviesa también, no solamente política, sino de recurso, y sobre todo, para el campo, ¿no? Para el sector agrario es muy importante. Y de hecho hubo agrego esto, pero perlita de color, que hubo una asamblea muy importante en Mendoza, por ejemplo, en Uspallata. Sí, en Uspallata, que tiene que ver con no a la minería, más allá de lo que podamos pensar y complejizar sobre, la minería. En Mendoza es una de las cosas principales que más se cuidan, ¿no? Es que, perdón, esta última arranco, Jonathan. Meta. Correcto, nosotros venimos del peronismo y Perón ha sido uno de los grandes visionarios en materia del cuidado de los recursos naturales. Uno de los grandes, de los que primeros adelantados, uno de los que primero se anticiparon al planteo sobre el cuidado del medio ambiente y nuestros recursos naturales. También, una voz fundamental que lamentablemente la hemos perdido, pero que no se va a poder borrar aunque quieran, el Papa Francisco con su encíclica Laudato Si, Tal cual. haciendo el mismo planteo. Y eso no significa que nosotros seamos verdes. Nosotros somos peronistas, somos absolutamente industrialistas. Ahora, con el cuidado de la casa común, con el cuidado de la soberanía, porque a veces quieren mostrarnos como románticos o progres, porque hacemos planteos relacionados con
el cuidado de nuestros recursos, el cuidado de nuestro medio ambiente y el cuidado de nuestra soberanía, y no estar pensando en hacer una mega explotación de nuestros recursos para lograr enormes cantidades de divisas para que ingresen al Banco Central, y con eso pensar que vamos a resolver los problemas macroeconómicos del país. Está a la vista que con todo los ajustes salvajes en la macro que hizo Milei, no solamente no resolvieron, sino que está haciendo caótica la convivencia social, y aparte la baja en el consumo es exorbitante, con lo cual el planteo que nosotros tenemos que tener es un planteo humanista, un planteo justamente peronista de la comunidad organizada, no pensar en eliminar todos los árboles para una siembra en cada metro cuadrado de tierra para lograr los dólares y así pagar la deuda. No, nosotros tenemos que producir y generar riqueza en todos los territorios para garantizar. Arraigo es el kilómetro cero de la soberanía. Nosotros no podemos hablar de soberanía si no tenemos el territorio poblado. Somos la octava superficie territorial del planeta y estamos en una de las costas marítimas más importantes sobre el Atlántico, con un solo país, que es Chile, que es un hermano para poder tener conectividad con el Pacífico, con el paso de Magallanes, que es el segundo paso después de Panamá, que hoy está en una crisis tremenda, con lo cual están todas las miradas puestas en el paso del sur de la Argentina, del Atlántico al Pacífico, más la Antártida, y la importancia también hidrocarburífera que tiene nuestra cuenca marítima. Entonces, por supuesto que tiene mucha vinculación el mega endeudamiento de organismos internacionales como el Fondo Monetario, que lo controla Estados Unidos, con la enorme capacidad de recursos naturales que Argentina tiene, no porque nosotros lo digamos en una dialéctica antigua del siglo XX del antiimperialismo. No, porque yo me quiero sentar en la mesa a acordar también con Estados Unidos. Pero ellos mismos lo han dicho, los representantes del Comando Sur que han venido a la Argentina, o sea, representantes militares del Comando Sur que han venido a la Argentina, los mismos embajadores cuando hacen exposiciones públicas, ponen en el centro de la agenda de interés de Norteamérica con Argentina nuestros recursos naturales. Entonces, obviamente, cada uno va a pelear por sus intereses. Nosotros lo que tenemos que hacer es amar a la Argentina, cuidar nuestros recursos, garantizar el bienestar a cada uno de los argentinos sin importar ubicación geográfica o cantidad de población, sin que eso significa cerrar las puertas a la articulación con los actores de la geopolítica desde ya. Bueno, Jonathan, si querés cerrar. Sí, no. Que nos quedan unos minutitos. Retomo una sola cosa de lo anterior que creo que me habías preguntado vos. Yo creo que tenemos que, desde el peronismo, trabajar también en algún tipo de ley del arrendamiento de la tierra, ¿no? O sea, creo que desde ese lugar nosotros, o sea, buscamos generar condiciones para poder permitir que quienes producen puedan ser también propietarios de su tierra, o por lo menos al menos tener garantías y previsibilidad en el tiempo. ¿Qué significa eso? Bueno, contratos de alquiler con reglas claras, y no que año tras año tengan que estar mudándose, porque eso también impide el desarrollo de infraestructuras para la producción. Y en ese sentido me conecto cuando hablamos de producción, en que muchas veces se ha puesto una letra en lugar de otra al hablar de producción ambiente. No es producción o ambiente, es producción y ambiente. Es producción con una conciencia de la que tiene que ser la protección de nuestros recursos naturales, pero puestos al servicio de desarrollar nuestra nación. Y ahí lo que quiero, digamos, marcar o establecer es esto que mencionamos anteriormente, hablar de agroecología, hablar de buenas prácticas agrícolas. No es que estamos diciéndole a todo el mundo, che, tienen que dejar de hacer producciones tradicionales para empezar a hacer agroecología. Sabemos que hay zonas donde no podemos aplicar agroquímicos, por ejemplo, donde hay una escuela, donde está la zona urbana, y por lo tanto tenemos que desarrollar nuevas alternativas. Entonces, puede haber una mirada que diga, promover la agroecología es promover la producción sin ningún tipo de agroquímicos o fertilizantes en lugares donde antes no se podía producir, por lo cual nuestra visión, una visión peronista para producir más y mejor, tiene que ver con eso, con amplificar o multiplicar los espacios productivos, pero también
proveer o generar condiciones para también el agregado de valor, que es esto que permite el desarrollo. Primero que tenemos que pensar ese agregado de valor en, como bien decía hoy, en distintos lugares, diversificar, federalizarlo, porque si no, obviamente vamos a seguir con David y Goliat. O sea, la provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes, bueno, 13 millones están en el área metropolitana, 4 millones están en el resto de la provincia, o sea, en 100 de los 135 distritos tenemos 4 millones de habitantes. Aún así, con esa disparidad o ese desequilibrio, somos todavía la provincia con mayor cantidad de habitantes del país, si excluyéramos el área metropolitana. Y eso igual nos deja con una dimensión semejante a la de hablar como un país como Italia o como puede llegar a ser España. Entonces, tenemos una dimensión muy grande, tenemos un montón para realizar, venimos trabajando, y creo que cuando hablamos de los cuidados de los recursos naturales, tenemos que pensarlo, pero también tenemos que pensar en que eso no sea un impedimento para el desarrollo productivo y el desarrollo de nuestra nación. Efectivamente, hoy se abrió el Congreso del Agua, creo, digamos, que Gabriel viene llevando adelante una política desde el lado de la infraestructura que pudo continuar algunas cosas que dejó Nación inconclusas y que de hecho fueron gran parte iniciativas que se desarrollaron durante la gestión anterior en la que él fue ministro de Infraestructura a nivel nacional. Por eso me parece que sabe de primera mano hasta dónde se podía haber alcanzado y cómo hoy eso que el gobierno nacional lleva adelante nos impide pensar en un desarrollo y hablarle, y digamos, a todos, digamos, los argentinos, en considerar que sin infraestructura, sin inversión, es difícil que podamos cada uno de nosotros incluso realizarnos. Porque si no podemos salir de nuestras casas, si no tenemos un techo donde vivir, si no tenemos cómo comunicarnos, difícil que podamos crecer y desarrollarnos. Como decía Perón, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, ¿no? Así que con eso con esa frase podemos ir cerrando. Queremos agradecerte, Jonathan. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias, Paco. Gracias por todo lo que estás haciendo por la provincia de Buenos Aires, y gracias, Paco, por imprimirle siempre peronismo a cada idea y a cada pensamiento en donde nosotros consideramos que hay que trascender y empezar a pensar un proyecto nacional realmente federal. Así que les agradecemos a los dos por haberse comunicado y nos vamos a volver a llamar porque estos temas y otros más van a seguir en vilo con un gobierno que lo que menos tiene de federalismo y lo que menos tiene es de nacional y popular. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Eso es interesante porque cuando llegue la discusión del 27, el federalismo va a ser uno de los estandartes fundamentales de la discusión, federalismo y arraigo. Y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias para ofrecer un programa claro, concreto, contundente, con el financiamiento de dónde va a salir, de lo que se va a hacer año a año en la discusión electoral, ¿no? Para volver también a vincularnos con ese electorado. Así que totalmente de acuerdo. Y gracias por la invitación. Gracias. Lo mismo desde acá, un saludo, gracias por la invitación, y yendo un poquito más corto en el tiempo, Fuerza Patria, 7 de septiembre. Sí. Vayan a votar. Vayan a votar. A votar, exactamente. Y bueno, y a poner todo por un proyecto que piense en nuestra nación. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias a los dos. Gracias. Abrazo, gracias. Abrazo. Bueno, hemos profundizado, como nos gusta hacer, en un tema que tiene que ver con lo que pasó y lo que viene pasando. A mí me gustaría, en un minutito nada más, algo que habíamos preparado quizás para el inicio, pero no me parece menor plantearlo como cierre. Porque también Dale, adelante. Que tiene que ver con que hace tiempo, nosotras siempre, antes de las elecciones, de que quedara Milei como presidente y además veníamos hablando de que iban a destruir todo, porque lo decían y lo venían diciendo, y muchos decían no lo van a hacer, es una cuestión. ¿El Congreso lo va a detener? Bueno, recién ahora, un año y medio sí, después. el Congreso lo va, y sí, hasta ahí, porque el DNU 70 todavía está vigente en muchas de las cosas. Entonces, digo, muchas de las cosas que se planteaban, porque también se decía, no, el Congreso no, depende de cómo se den las fuerzas, y de hecho tuvimos nuestros ejemplos, varios en este tiempo, pero esto, si bien puede parecer obvio, y uno puede decir, bueno, se dice en todos lados, hay cosas que me parece que esta realidad que tenemos hoy nos hace mirar o discutir cosas que creíamos obvias, pero que tenemos que seguir reforzando, me parece, y en ese sentido queríamos hacerlo visible desde este lugar comunicacional, planteando que había
pilares y valores que creíamos que estaban resueltos y que sin embargo parece que muchos no, y todo se pone en discusión y parece que todo vale. Y en este momento donde supuestamente parece que todo vale, cuando se gestionan los recursos de un país y se toman decisiones que afectan distintos intereses, sabemos que las consecuencias las han sufrido nuestros dirigentes, los empresarios, los laburantes que deciden acompañar avances y promueven desarrollo desde la perspectiva de pensarnos a todos adentro de un proyecto común, ¿no? De una casa común, como decíamos, con un cuidado del ambiente y de los recursos. Ahora bien, cuando se toman decisiones como la que tiene que ver con la quita de retenciones solo para una cuestión de tipo electoral, o decisiones que tienen que ver con la reducción de los bienes personales que benefician nada más a 500.000 personas más ricas del país, que equivalen al costo de la pensión no contributiva de discapacidad que el presidente Zuley, como yo le digo, vetó por la ley de emergencia de discapacidad, o que el monto que se rebaja las retenciones, que no son tales, como acabamos de escuchar, no son tales en el sentido de que termina siendo una cuestión para la tribuna, digamos, porque son las mismas que teníamos en el gobierno de Alberto, eso en definitiva solo benefician a determinadas personas que ya sabíamos que iba a ser así. Ahora se están dando determinadas situaciones y discusiones donde diputados que por ahí pensábamos que no estaban tan de este lado, en el día de hoy, por ejemplo, plantean que entregar lo recaudado por las retenciones a la sociedad rural es el equivalente a lo que no se quiere entregar al Garraham, que se votó la media sanción en el día de ayer, y no nos queremos acostumbrar a que los jubilados sean golpeados y ni que a los discapacitados también lo sean, y lo que queremos plantear como preguntas para pensar y para irnos pensando tienen que ver con que la humanidad no puede estar en discusión y no podemos pensar que lo que se limita como una cuestión fundamental desde lo económico tenga que ver con perder la humanidad y perder la mirada en lo humano. Y es por eso que queremos responderle a Milei y decirle que no es cierto que no haya muertos por las calles, porque hubo 63 muertos que murieron en la primera mitad del año, personas en situación de calle. Aumentaron las víctimas fatales a raíz de los accidentes de tránsito por la falta de políticas públicas y de dinero en relación a las rutas, y se mueren personas por falta de asistencia médica y faltante de remedios oncológicos. Nos vemos el próximo jueves y los dejamos con un pedacito del Unplugged de Charlie, que hoy cumple 30 años. Porque cumple 30 años el primer Unplugged de MTV. Podés pasear en limusín, gastar las flores del jardín. Podés cambiar el sol y esconderte si no quieres verme. O puedes ver amanecer con caviar desde un hotel y no tienes un poquito de